Hola niños, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saber que están conectados nuevamente para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Los amamos y los extrañamos, pero sabemos que las situaciones están en manos de Dios. Bienvenidos y vamos a orar para poner nuestra clase en sus manos. Cerramos nuestros ojos, Dios Padre nuestro. Ponemos en tus manos esta clase del día de hoy, Padre Santo, para todos nuestros niños, que ellos sigan aprendiendo de tu palabra, Padre. Danos sabiduría para seguirlos encaminando y para los maestros también, Padre Santo, que van a exponer la clase de hoy, mi Dios. Sigue cuidando a nuestros niños, Padre Santo, síguelos llenando de sabiduría y lo dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Mariam y me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Espero que estén listos para que alabemos juntos al Señor en este hermoso domingo. ¡Cantemos! Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Desde el principio hasta el fin Dios está presente. ¿A qué le tememos? Pertenecemos a Dios, quien siempre está presente y quien siempre nos cuida. No importa que nos suceda mañana o pasado mañana. Nuestra vida descansa en Dios, quien estuvo en el principio y quien estará cuando el mundo llegue a su fin, en Dios quien nos da la vida eterna. Los invito a alabar a nuestro Dios con el canto El Gran Yo Soy. Tú, mi Dios, eres santo, eres luz, mi amor, mi Señor, eres bueno, me das vida y salvación. Tú has ido transformándome cada día un poco más, has seguido perdonándome, me has convertido en tu Hijo, me has rociado de gracia y fe. Mi Jesús, yo te adoro, eres de
sonido peculiar. Prepárate a ser salvaje como él. Brinca como una rana, hop, hop, hop. Pisa como un elefante, boom, boom, boom. Rápido como un leopardo, roar, roar, roar. Lento como tortuga, lento. ¡Otra vez! ¡Vamos! Brinca como una rana, hop, hop, hop. Pisa como elefante, boom, boom, boom. Rápido como un leopardo, roar, roar, roar. Lento como tortuga, lento. Cada día trae su lucha y su afán, y siento que eres mayor. Dios, en tu bondad, acércate hasta mí. Para levantarme, siento el toque de tu tierno amor, tu caricia sobre mí, y levantas este pecador para hacerlo más feliz. Hoy escojo la vida, hoy decido creer. He encontrado la manera de vivir por fe. He encontrado el sentido de mi existir. Entregarme a ti, a tu forma de vivir. Hoy escojo la vida, hoy decido creer. He encontrado la manera de vivir por fe. He encontrado el sentido de mi existir. Entregarme a ti, a tu forma de vivir. Hoy escojo la vida, hoy decido creer. He encontrado la manera de vivir por fe. He encontrado el sentido de mi existir. Entregarme a ti, a tu forma de vivir, a tu forma de vivir. Y corran por sus Biblias para que cantemos juntos. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella, y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Hola chicos, Dios les bendiga. Qué bueno que están conectados este domingo por la mañana, ¿verdad? O a la hora que ustedes estén viendo esta transmisión, bienvenidos. Y es hora de aprendernos nuestro texto bíblico del día de hoy. Así es que, ¿qué les parece? Si seguramente ya tienen su Biblia a la mano, y si no, vayan por su Biblia, por su cuadernito, porque hoy vamos a aprender un texto demasiado pequeño, muy fácil de aprender, y estoy seguro que en un 2x3 se lo van a aprender pequeñitos, ¿sale? Bueno, pues entonces yo ya tengo aquí mi Biblia. ¿Recuerdan? La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Así es que vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde está? ¿Verdad? Es la pregunta de cada 8 días. ¿Dónde está? Ah, bueno, pues ese texto pequeñito que les digo que vamos a aprender se encuentra en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 6. Y antes de comenzar, les quiero platicar algo. Fíjense, pequeños, que, bueno, nosotros como papás, nos encanta escuchar que nuestros pequeñitos, nuestros hijos nos dicen, ¿te ayudó? ¿Verdad? ¿Qué les gusta hacer a ustedes?
Seguramente hay muchos aquí o muchas pequeñitas que les gusta entrar a la cocina cuando mamá está haciendo un panqué, unas galletas, ¿verdad? Y les encanta ayudar a mamá en esos labores, en esos quehaceres, ¿verdad? O por ejemplo, a los pequeños, a los hombrecitos les gusta mucho ayudar a papá. Si papá está haciendo alguna manualidad o algo, les encanta ir a ayudar a papá. Y a nosotros como padres nos gusta mucho que nos digan, ¿a qué te ayudo? ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad? Eso es bien bonito, se siente bien bonito cuando nos preguntan así. Y bueno, hoy vamos a aprendernos un texto que tiene que ver con eso. Pero estas palabras se las dijo un hombre, ¿saben a quién? A Dios. ¡Wow! E hizo sentirse muy contento a Dios esas palabras que vamos a aprender hoy. Bueno, pues entonces abran la Biblia en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, enseguida se encuentra el libro de los Hechos. En el capítulo 9, Hechos 9, déjenme llego a Hechos, ya me pasé. Hechos capítulo 9, versículo 6. Y no nos vamos a aprender todo el versículo, pero quiero leerlo porque quiero decirles que estas palabras que nos vamos a aprender hoy, se las dijo un hombre que Dios transformó su vida de ser un hombre que mandaba matar a los cristianos. Dios lo transformó en un discípulo de él, en un siervo de él, de Jesús, que llevó el mensaje a muchos lugares, ¿verdad? Yo creo que alguien ya se imagina de quién estoy hablando, del apóstol Pablo. Y entonces este hombre que antes se llamaba Saulo, el Señor lo llamó para servirle y puso muy contento al Señor con estas palabras que le voy a dar lectura ahorita, ¿sale? Son muy poquitas palabras, me parece que son 7 palabras, y dice así, Hechos, capítulo 9, versículo 6. Dice así, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Estas palabras le dijo ese hombre. Saulo le dijo estas palabras al Señor cuando el Señor lo llamó de una manera sorprendente para que le sirviera y transformó su vida. E inmediatamente Saulo le dijo estas palabras al Señor. Y nos vamos a aprender solo ese pedacito que dice así, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vamos a recordar, ¿verdad que está bien chiquito? Hasta se quedaron admirados de tan pequeño que es el texto que nos vamos a aprender hoy. Es muy bonito, ya les expliqué que es muy bonito cuando nosotros como papás, nuestros hijos nos dicen, ¿a qué quieres que te ayude? ¿Qué quieres que yo haga? Y nos pone eso muy felices y contentos, ¿verdad? Bueno, pues a Dios lo hace muy feliz cuando nosotros estamos dispuestos a servirle, a hacer algo que a Él le gusta. Entonces, hoy vamos a memorizar esas palabras que hacen feliz a Dios, que le ponen muy contento. Decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Guau! Si ustedes le dicen al Señor esas palabras, seguramente las va a tomar muy en serio, ¿verdad? Y nos va a decir qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? Para servirle, para demostrarle que le amamos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a memorizar ese pedacito de versículo solamente. Y vamos a hacerle así, fíjense bien. Dice así, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así con esos 2 movimientos vamos a ilustrar el texto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se encuentra esa pregunta que pone feliz a Dios, se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 6. Entonces, ¿qué les parece si lo repetimos 2 veces? Y después piensen ustedes pequeños, vamos a pensar en qué es lo que le gustaría a Dios que nosotros hiciéramos. ¿Qué es lo que le gustaría a Dios
que nosotros hiciéramos. No importa la edad que tengamos, ya hemos hablado de eso. No importa si tenemos 2, 3, 4, 5, 90, 100 años, pero Dios se agrada de que le digamos esas palabras que le dijo el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ajá. También hoy vamos a aprender acerca de un personaje de la Biblia, y muchos personajes de la Biblia le dijeron en un momento hacia el Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ajá. Entonces vamos a repetirlo 2 veces con todo y la cita. Aparece aquí en nuestras pantallas. Lo vamos a decir 2 veces y segura estoy que al final de esas 2 veces ya se lo aprendieron de memoria, ¿sí? Muy bien, recuerden, primero decimos la cita bíblica y después decimos el texto, que en este caso es muy pequeño, y después volvemos a decir la cita bíblica. ¿Están de acuerdo? Muy bien, vamos a decirlo. Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Muy bien, pequeños. Una vez más lo vamos a decir, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, listos. 1, 2, 3. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Muy bien, pequeños. Ya hasta dijeron, ya para qué lo repetimos si ya nos lo sabemos. Bueno, está bien. Ya no lo vamos a repetir. Pero ahorita sí vamos a pensar, ¿qué podemos hacer nosotros en este tiempo? Porque vivimos en un tiempo un poquito difícil, ¿verdad? Un muchito difícil para la humanidad, pero podemos preguntarnos qué podemos hacer nosotros para servir a Dios, para ser útiles para Dios, ¿verdad? En este tiempo difícil, ¿qué podemos hacer por otros? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿En qué le podemos servir? ¿Cómo podemos ser útiles? Y entonces, pensemos, a ver, ¿qué podemos hacer? Piensen, pequeños, piensen qué podemos hacer nosotros. Ajá, muy bien, muy bien. Sé que están pensando cosas que ponen bien contentos a Dios, ¿verdad? Algo muy importante que podemos hacer es predicar su palabra, anunciar a otros lo que Dios puede hacer en sus vidas, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Ayudar a otras personas. Tal vez no podamos salir de nuestra casita, pero si ayudamos a papá y a mamá en las labores de la casa, si cooperamos, estamos sirviendo a Dios y le agradamos. Entonces eso quiere decir que estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda, ¿verdad? Y Él se pone muy feliz si hacemos eso. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos llamarle a alguien por teléfono, a alguien que se siente triste, y podemos alegrarlo, podemos decirle textos bíblicos que hemos aprendido para que su vida se fortalezca, podemos cantarle una canción, una alabanza a Dios y lo pondrá alegre, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Mandar textos bíblicos por WhatsApp, quizá, o si no tienes un celular, pues una llamada telefónica, escribir los textos bíblicos y ponerlos en nuestra casita para que nuestros papis los puedan estar leyendo. Muchas cosas podemos hacer, ¿verdad? Si estamos dispuestos a servir a Dios, a hacer algo que lo ponga a Él muy contento, entonces podemos hacerlo, pequeñitos. Y entonces, ¿qué les parece si todos los días nos levantamos y le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Como dice ahí en Hechos 9:6. Muy bien, pequeños, pues qué bueno. Yo sé que ya se lo aprendieron, entonces como ya se lo aprendieron, sin que aparezca en la pantalla, lo vamos a decir otra vez más, 2 veces, ¿les parece? Muy bien, y recordemos esto, podemos decírselo a diario a Dios y ponerlo muy feliz. ¿Qué quieres que yo haga, verdad? Y tú, pequeñito, si por primera vez hoy te estás conectando, pues ¿sabes una cosa? Dios también te toma muy en cuenta. Y si dices, yo también quiero decirle eso a Dios y hacerlo feliz con esas palabras y con mi disposición para servirle, ¿qué crees? También lo puedes hacer. Y Él toma muy en serio tus palabras. Así es que les parece si lo decimos 2 veces con todo y la cita bíblica. Y que no se nos olvide. Así es que seguramente muchos de los pequeños, muchos de ustedes nos van a mandar sus videos diciendo el texto de memoria, porque está bien facilito, ¿verdad?
Muy bien, vamos a decirlo 2 veces con la cita bíblica. Listos, pequeños. Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Muy bien, pequeños, perfecto, ¿no? Son bien inteligentes, me sorprenden. Muy bien, la última vez. ¿Listos? Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Perfecto, hermosos. ¿Qué creen? Ya hasta me di cuenta que lo escribieron, los que no tienen Biblia a la mano, lo escribieron súper rápido. Muy bien, hermosos, pues que el Señor les bendiga y estemos dispuestos a hacer algo que ponga muy feliz a Dios en esta semana. Los retamos a eso. Dios les bendiga. Hola niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto saber que nos acompaña nuevamente el día de hoy, que se hayan conectado para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y la verdad es que el día de hoy tenemos una clase padrísima y pues vamos a orar para ponernos en manos de Dios y pues que podamos concentrarnos, que todo eso que está alrededor de nosotros pues no nos distraiga, vamos a concentrarnos en la clase. Vamos a orar. Señor, gracias, te damos por este día que nos das, gracias porque nos has permitido pues llegar hasta este día, porque tú nos has sustentado y te damos gracias también porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra y ponemos en tus manos esta clase, Dios mío, para que seas tú quien nos hable, para que seas tú el que nos guíe. Y yo te pido por cada uno de los niños que están mirando esta clase y también por los adultos, que sabemos que hay algunos que también ven la clase, para que abran su corazón, su mente, su entendimiento para recibir tu palabra y sobre todo que podamos ponerle en práctica, que es lo más importante cada vez que escuchamos tu palabra, Dios mío. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, pues estamos entrando en una serie. Hace 8 días comenzamos con la hermana Armis en el libro de Nehemías, si se acuerdan. Antes de dar de entrar a la clase como tal, pues vamos a recordar un poquito más o menos de lo que trató la clase de esos 8 días. ¿Puedes recordar de qué se trató más o menos? Pues haciendo un resumen, estamos hablando de este joven Nehemías, que nació en el Imperio Persa. Él era judío, pero recordemos que años atrás habían sido llevados a la cautividad. Y bueno, pues ahora estaban bajo el Imperio Persa, y él había nacido ahí, en el Imperio Persa, en la ciudad de Susa. Y él tenía un cargo importante ahí con el rey, era el copero y del rey Artajerjes. Y recordemos que tuvo pues noticias de su ciudad, la ciudad de Jerusalén, que estaba en ruinas, se habían caído sus muros, se habían quemado sus puertas, y la verdad que esto fue pues muy triste para Nehemías. Y algo que hizo muy muy importante Nehemías y que recordamos de la clase pasada es que él estuvo orando por mucho tiempo, poniendo en manos de Dios estas ideas que traía en su cabeza para saber qué hacer. ¿Recuerdas qué es lo que pasó después? Claro, fue con el rey y le pidió autorización para ir a reconstruir el muro, para ir a su ciudad. Y no solo eso, sino que inclusive cuando el rey accedió, pues dijo, pues seguramente Dios está obrando en esto. Y pidió cartas para ir pasando por las diferentes provincias. Algo así como hoy día, por ejemplo, tenemos los pasaportes. Cuando tú viajas de un país a otro, necesitas un pasaporte para entrar a ese país. Pero hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que nos piden, además del pasaporte, nos piden una visa. Esa visa es un permiso para entrar. Entonces, digamos que esas cartas que el rey Artajerjes le dio a Nehemías eran como esas visas para poder transitar por esas ciudades. Los gobernadores veían el documento de autorización, que les digo, funcionaba como una visa, como un pasaporte, y podían transitar por ahí sin ningún problema, no los detenía. Y además le dio también cartas para poder entrar al bosque y pues cortar algunos árboles para poder reconstruir el muro. Si vemos, sucedieron muchas cosas antes del viaje y la clave aquí fue la oración. Nehemías tenía un plan, tenía una idea de ver una necesidad, vio una
necesidad de su pueblo. Y bueno, pues se puso a orar y tomó acción. Y bueno, pues vamos a la segunda parte de nuestra historia del día de hoy, que está basada en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículos del 9 al 20, y que dice: Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Qué interesante pasaje el que acabamos de leer, ¿verdad? Pues ya es prácticamente la segunda parte de nuestra historia, y lo que vemos aquí es, pues ya después de haber estado orando, pues ya cómo empezó a avanzar el plan que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Esto me recuerda un poco, por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando, estamos haciendo alguna actividad, pues antes de empezar a hacerlo, pues planeamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba, allí en mi casa cuando era niño, pues construir castillos o fortalezas, según yo, con cajas, con almohadas, con una sábana, con algún mueble por ahí que pudiera cargar, y hacía mi castillo, según yo, ¿no? Y seguramente, pues algunos de ustedes lo han hecho, ¿no? Y esa es la idea, pues planeamos y hacemos las cosas. Y seguramente, por ejemplo, también ahora que estamos en la pandemia, algunos de nosotros hemos pensado: ¿qué vamos a hacer cuando termine la pandemia? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor tú estás pensando en qué vas a hacer cuando puedas salir al parque, cuando veas otra vez a tus amigos, porque hay algunos de ustedes, estoy seguro, que tienen pues ya casi un año de no ver a sus amigos así en vivo y a todo color. Seguramente los han visto a través del celular, de la tablet, de la computadora, o han hablado con ellos por teléfono, pero algunos de ustedes pues seguramente pues no los han visto y pues están planeando qué hacer, ¿no? Y esa es la idea, planeamos sobre lo que vamos a hacer después. Y en este caso Nehemías ya había estado planeando, ya estaba listo, seguramente pues estaba guardando las cartas que le había dado el rey para pasar. Estaban juntando alimentos porque era una travesía muy larga, no crean que era así como que nada más ahí a la vueltecita, no, era una travesía larga, pues estaban juntando provisiones, alimentos, agua, pues seguramente también tenían que llevar algunas armas porque pues sabían que pues a donde iban pues era un lugar pues donde podían correr peligro, y pues estaban preparando a los caballos, a los camellos, en fin, muchas cosas se estaban preparando, y finalmente se había llegado el gran día. Ese día que Nehemías había estado esperando por tanto tiempo, finalmente habían llegado. Es como cuando
Les digo, cuando estás esperando un viaje y finalmente llega el día y te despiertas ese día de la mañana y dices, wow, hoy es el día. Ya el día anterior seguramente hiciste tu maleta y ya es el día para hacer el viaje. Pues así estaba Nehemías. Y miren, en esta lámina podemos ver cómo está ahí Nehemías, precisamente pues preparando a los animales y está preparando todas las cosas, ¿no? Está listo para salir de la ciudad de Susa para partir hacia Jerusalén. El rey había dado permiso para reedificar los muros y por fin había llegado el momento de empezar este viaje. La Biblia dice que el rey aún mandó a algunos soldados y oficiales del ejército montados a caballo para acompañarles y protegerles en el camino. Es decir, el rey dijo, bueno, pues es que puede haber cualquier situación complicada, puede haber algún peligro en el camino, y por eso es que mandó a algunos oficiales de su ejército para que fueran custodiando a Nehemías y a sus acompañantes. Digamos, era una caravana pues muy bien preparada, y eso nos habla de la preparación que estuvo haciendo Nehemías. No lo hizo a la ligera, realmente se preparó, realmente tomó todas las medidas y contó con el apoyo del rey, no porque el rey fuera muy bueno, recordemos, fue porque a través de la oración que Nehemías había hecho, Dios había tocado el corazón del rey Artajerjes y por eso es que estaban sucediendo todas estas cosas. El viaje era muy largo, eran aproximadamente 1100 kilómetros, no les podría yo decir ¿cuántos son 1100 kilómetros? Así como, porque, pues no, cómo dimensionarlo, pero pues es muchísimo territorio el que hay que recorrer. Y recordemos pues que en ese entonces pues no tenían pues ni autos, mucho menos aviones o trenes. Había botes, pero por el tránsito donde iban a andar pues no había lagos o mar. Tenían que ir a pie sobre los animales de carga. Entonces iba a ser un recorrido bastante largo. Si vemos aquí en el mapa podemos ver la ciudad de Susa y el trayecto que están siguiendo para llegar hasta la ciudad de Jerusalén. Primero tenían que cruzar el río Tigris y luego el río Éufrates. El rey había dado cartas a Nehemías para presentar a los gobernantes de las provincias por las cuales tenían que pasar. Tuvieron que obedecer el mandamiento del rey y así pudieron seguir adelante. Siguieron avanzando y cada día llegaban más y más y más y más cerca de Jerusalén. Y bueno, por fin, después de haber viajado durante casi 3 meses, imagínense estar caminando por 3 meses. Finalmente llegaron a la tierra de Judá, ahí a donde iban a empezar su obra. Allí a la distancia podían ver la ciudad de Jerusalén, por lo menos lo que quedaba de ella. Seguramente estaban agradecidos a Dios por haberles traído sanos y salvos al fin de su largo viaje. Esta fue la ciudad de la cual habían sido llevados como cautivos sus bisabuelos. Recordemos, fueron llevados en la cautividad años antes. Los que estaban llegando ahora no habían nacido ahí en Jerusalén, habían nacido ahí en Susa. Entonces, en realidad, era la primera vez que veían la ciudad de Jerusalén. Y qué triste, porque seguramente sabían de aquellas historias de cómo Salomón había edificado el templo y habían levantado los muros, y de pronto todo eso que les habían contado que había desaparecido, pues no lo podían imaginar, pero ahora lo tenían frente y veían todo devastado, todo caído, todo destruido. Seguramente fue un golpe muy fuerte para Nehemías y los que le acompañaban. Cuando finalmente Nehemías pudo hablar con la gente de Jerusalén, descubrió que estaban muy desanimados. Imagínense, pues los que estaban viviendo ahí, pues no vivían en mansiones, no vivían en unas casas de lujo. Si estaba todo en ruinas, seguramente las casas de los habitantes de Jerusalén pues también estaban en ruinas, estaban quemadas, estaban dañadas, y pues seguramente no había mucho alimento, no había mucha prosperidad, seguramente no había riqueza, no había nada. Pues por supuesto que la gente iba a estar muy, muy desanimada, como le pasa a mucha gente en estos días, ¿no? Cuando la está pasando difícil, cuando las cosas están
complicadas, pues hay mucha gente que se desanima, y más aún si es gente que no conoce del Señor, que no conoce a Dios. Y no digo que por el hecho de conocer a Dios o por el hecho de que seamos salvos, quiere decir que no percibamos las situaciones difíciles. Por supuesto que percibimos las situaciones difíciles y por supuesto que nos ocupamos en ellas. Sin embargo, confiamos en que Dios está al control de todas las situaciones. Pero esta gente de Jerusalén seguramente llevaba tanto tiempo así, tan en una situación tan deplorable y tan difícil, que estaba totalmente desanimada y seguramente inclusive habían perdido el gozo del Señor. Nehemías, cuando llegó ahí a Jerusalén, no le dijo a la gente luego qué iba a hacer. Él llegó pues para ver, pero no les dijo, oigan, vengo aquí a reconstruir el muro. No, él no quiso hacerlo así. Él quería ver antes el mismo estado de las cosas. Él quería revisar todo lo que estaba alrededor para ya después poder proponer su plan al resto del pueblo de Jerusalén. El trabajo que iba a realizar Nehemías en esta ciudad era un trabajo muy importante. Era un trabajo muy importante para Dios. Y fue precisamente a Nehemías al que Dios escogió para hacer esta tarea. Dios puso en el corazón de Nehemías este deseo y esta voluntad de realizar esta obra. Y así como lo hizo con Nehemías, ¿sabes qué? Dios puede hacerlo contigo y conmigo hoy día. Dios tiene muchos planes para su creación más preciada, que somos nosotros, los seres humanos, y utiliza a niños como tú o adultos como yo, como los otros maestros o los pastores, para hacer su obra. Y esta tarea que le encargó a Nehemías también tan especial nos las puede poner en nuestro corazón a cada uno de nosotros. Por ejemplo, puede ayudarte a compartir con otros niños, amigos de tu clase o a tus primos o es más, a tus mismos hermanos, es que tienes hermanos más grandes o pequeños, para compartirles de la palabra. En estos tiempos de pandemia en las que estamos encerrados, hay muchos niños y adultos que están ya desesperados, que están desanimados, que están tristes porque llevamos tanto tiempo encerrados y extrañamos algunas cosas, que nos hemos desanimado y nos hemos puesto tristes. Y a lo mejor Dios precisamente nos está hablando porque quiere encargarnos esa tarea tan especial a cada uno de nosotros, de animar a otros en este tiempo de pandemia y decirles que Dios está con nosotros y que cada vez estamos más cerca de que termine la pandemia, porque conforme van avanzados los días, estamos más cerca de que ese día llegue. Y además ya están las vacunas, entonces también eso nos debe dar ánimo. Pero a veces hay gente que se les olvida que estas cosas están pasando. Así que a lo mejor la tarea que Dios nos quiere encargar a ti y a mí, pues es de dar ánimo a la gente, darle ánimo a mi mamá, darle ánimo a mi papá, darle ánimo a mi abuelita, a mi abuelito, a mis primos, a mis tíos, a mis amigos, a mis vecinas, a mis compañeros de clase. En fin, hay tanta gente con la que podemos compartir. Así que si somos creyentes y si conocemos al Señor, le pedimos cada día que haga su voluntad en nosotros. Le pedimos que nos utilice para hacer su voluntad en la gente que está a nuestro alrededor. Si no lo hacemos, es buen momento para hacerlo. Cada día que nos levantemos, digámosle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Estoy aquí para que puedas cumplir tu plan y que puedas utilizarme a mí para que se cumpla. Él quiere usarte donde estás. A lo mejor estás en tu casa, a lo mejor estás en casa de un pariente, o a lo mejor ahí donde estás tú, pues ya puedes salir a lo mejor al patio, al jardín, pero ahí donde estás puedes servir al Señor, puedes compartir a otros, puedes compartir a los más necesitados. Y como Nehemías se dejaba guiar y era utilizado. Aunque Nehemías había estado en el extranjero, él se dejó utilizar y fue llevado hacia donde Dios le dijo. Y bueno, siguiendo con la historia de la Biblia,
y vemos aquí en esta lámina que había algunos hombres que estaban enfadados por la venida de Nehemías. Sanbalat, el gobernador de Samaria, y Tobías, el gobernador de Amón, odiaban a los judíos y se dieron cuenta que Nehemías había venido para ayudar a ese pueblo. Eran hombres envidiosos, eran hombres malos, con malos pensamientos hacia los judíos, y que se alegraban de ver al pueblo de Jerusalén así destruido. Estos hombres y seguramente algunos de las personas que los acompañaban estaban felices por ver destruida la ciudad de Jerusalén. Qué triste, ¿no? Y de alguna forma sospecharon, cuando vieron venir a Nehemías, sospecharon que venía a ayudarlos. Pues tal vez sospecharon porque pues era una caravana grande, pues venían a lo mejor con ropas pues elegantes, porque pues venían de Susa, de un palacio, y como los vieron llegar, sospecharon que iban a ayudar al pueblo de Jerusalén, y esto los hizo enfadar mucho. No querían que Judá llegara a ser fuerte otra vez. Estaban muy a gusto ellos siendo las ciudades fuertes, y no querían que Judá fuera otra vez fuerte. Querían ser solo las provincias de Samaria y de Amón las que prevalecían y que eran las que controlaban todo lo que sucedía en esos lugares. Y bueno, a veces nosotros como creyentes, cuando hemos recibido al Señor, pues, y estamos haciendo la voluntad de Dios, pues hay personas que se pueden oponer. Hay muchos niños y también jóvenes que conocen al Señor y empiezan a obedecer y empiezan a leer su palabra, y a lo mejor sus papás no conocen de Dios, y cuando ven que sus hijos hacen esto se molestan, o tus primos o tus amigos, porque antes hacías cierto tipo de cosas y ahora que sabes del Señor, que conoces lo que agrada a Dios, pues ya no lo haces. A lo mejor antes pues hacían travesuras como no sé, romper un vidrio, digo, no está bien eso, y ahora tú decides no hacerlo, o participar en ciertas actividades que no son del agrado del Señor, y como tú ya no lo haces, pues a lo mejor eres rechazado. No les gusta y por tanto no aceptan que seamos diferentes a ellos y que ahora amamos al Señor. Así como estos dos gobernadores no aceptaban a Nehemías porque estaba siendo obediente al Señor, así puede llegar a pasar con nosotros. Es más, puede ser inclusive el enojo de las personas, que puede ser que inclusive te escondan tus libros, o puede ser que te quiten el lunch, o puede ser que te molesten, que te hagan bullying porque eres diferente, ¿no? Bueno, ahorita que estamos en pandemia, pues seguramente es diferente la situación, pero aún así en pandemia podemos ser atacados a través de las redes sociales por lo que pensamos, por lo que creemos, por lo que somos, que también es una forma de bullying, de molestar a otros. O a veces llegan a inventar cosas de nosotros, pueden llegar a decir mentiras sobre nosotros, decir, es que yo vi a fulanito robando, es que yo vi a fulanito tomando cosas, o es que yo vi a fulanito haciendo tal cosa, y son cosas que son mentiras, pero lo hacen precisamente porque como somos diferentes, quieren atacarnos y quieren hacernos ver vulnerables ante los demás. Pero debemos de estar preparados para estas cosas. Había mucha gente que odiaba al Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, los fariseos y los saduceos no querían a Jesús. Jesús inclusive pues lo sabía y no lo querían porque Jesús les hacía ver al pueblo las mentiras de estos grupos, de estas sectas judías que engañaban al pueblo. Parecían muy buenos porque obraban bien, sin embargo su corazón estaba contaminado y estaban haciendo las cosas para vanagloria propia. Y como Jesús les hacía ver esto al pueblo, pues no lo querían. Inclusive vemos que varias veces, si leemos en los evangelios, cómo Jesús fue atacado y cómo Jesús fue acusado y señalado, e inventaron cosas de él, inclusive hasta dijeron que era hijo del diablo, con tal de desprestigiarlo, pero eran puras mentiras. La realidad es que Jesús
a pesar de estos ataques, a pesar de que peligró muchas veces su vida, él no dejó de hacer lo que su Padre Dios le había hecho. Así que si eso le hacían a Cristo, si eso le hacían a Jesús, ¿cómo nosotros por los ataques que recibimos vamos a dejar de hacerlo? Por supuesto que no nos vamos a detener, vamos a seguir compartiendo de la palabra, vamos a seguir hablando de Dios y compartiendo del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Nehemías no dejó que Tobías ni Sanballat le impidieran hacer la obra de Dios en Jerusalén. Así que pidamos a Dios que nos ayude a seguir trabajando y hacer lo que nos toca y lo que Dios nos puso a hacer cada día. Había una chica en Escocia ya en el continente europeo, que estaba enseñando del evangelio a unos pequeños, a unos niños. Pero había una pandilla ahí de jóvenes que no le agradaba que estuviera hablándoles de Cristo a estos niños y comenzaron a amenazarla y a perseguirla, pero ella no se detuvo, ella se mantuvo fuerte y siguió enseñando a estos niños. Pasando el tiempo, inclusive esta mujer se volvió misionera y fue al África a seguir enseñando a Dios. ¿Y de qué nos habla esto? Cuando nosotros persistimos en lo que Dios nos ha mandado, Dios nos sigue utilizando, nos sigue guardando y nos sigue protegiendo. Y al contrario de que nos pongamos tristes, pues Dios nos da bendición. Esto trae alegría hacia nuestras vidas. Bueno, continuando con nuestra historia, en esta lámina vemos cómo Nehemías llevaba 3 días ahí en Jerusalén. Seguramente pues venían cansados, imagínense, después de un viaje de 3 meses estaban cansados y estuvo, además de descansar un poco y también pues escuchar a las personas, no había hecho ni dicho nada a los demás en cuanto a sus planes. Por su propia cuenta quería ver cómo estaban las cosas. Y bueno, ¿cómo podía examinar el muro sin que nadie se diera cuenta de lo que hacía? Recordemos que pues quería pues mantener este asunto muy discreto. Así que esperó hasta que todos se hubieran acostado, que todos estuvieran durmiendo, y con algunos de sus amigos salió a la ciudad para ver el muro y las puertas, examinando cuidadosamente las ruinas y lo que quedaba en el muro. Lo que vio le dio mucha tristeza. Había lugares por los cuales el caballo sobre el que iba no podía pasar de los escombros. Imagínense, seguramente había piedra sobre piedra, ramas, troncos, y seguramente el caballo no podía pasar por ahí. Inclusive él tenía que descender del caballo para pasar por ese lugar y seguir examinando y revisando el lugar. El grupo de amigos comenzó el recorrido en la puerta del valle y poco a poco fueron examinando todo el muro que estaba a su alrededor, porque Nehemías necesitaba saber exactamente lo que iba a hacer. Por eso tenía que hacer un recorrido de todo, para poder planear y para poder organizarse. El Señor Jesús habla de la importancia que debemos de poner al cuidado el Señor Jesús habló de la importancia de pensar con cuidado en lo que nos espera como creyentes. Dijo que si alguno quería construir una torre, primero tendría que contar lo que costaría hacerla. Es decir, cuando nosotros emprendemos un proyecto, cuando nosotros empezamos algo, pues debemos de considerar el costo de hacer esto, es decir, qué es lo que vamos a dejar de hacer, qué es lo que vamos a tener que hacer y qué es lo que vamos a tener los recursos que vamos a necesitar para lograr aquello. Tiene en Lucas capítulo 14, versículos 28 al 30 nos habla que tiene que, cuando tengo este plan de construir una torre, pues tiene que saber si tiene lo suficiente para terminar la obra. Es decir, no empezamos algo y nos quedamos a la mitad. En realidad, si vamos a empezar algo, pues es pensando en que lo vamos a terminar. Entonces tenemos que calcular que tengamos todo lo necesario para terminar la obra. Así que, ¿has pensado tú lo que cuesta hacer lo que te pide Dios? ¿Lo has pensado? Porque trabajar en la obra del Señor requiere tiempo, requiere disposición, requiere voluntad
Y no porque sea algo que sea a fuerza, sino porque realmente lo deseamos. En primer lugar, lo que debemos pensar es que lo estamos haciendo para el Señor. Y debemos de poner a Dios en primer lugar. Lo debemos de poner al centro de nuestras prioridades. Y el resto de las prioridades giran alrededor de esa prioridad única que es Dios. Así que cuando nosotros pongamos como prioridad a Dios, pues nos va a permitir realizar los planes. Es decir, por ejemplo, ahorita tú estás viendo esta clase, pero tal vez alguno podría pensar, ay, híjole, podría estar ahorita durmiendo bien a gusto, o podría estar jugando videojuegos en vez de estar viendo la clase, pero qué bueno que tú decidiste ver la clase. Eso quiere decir que le estás dando prioridad a las cosas del Señor, y no por mí, ni por el hermano Isidro, la hermana Sandy, o la hermana Armis, o la hermana Bere, o los cantos que entonamos al principio de la clase. No lo hacemos solo por eso, lo hacemos por amor a Dios, y por supuesto que nos gozamos en cada una de las cosas que hacemos, pero cuando nosotros le damos prioridad a las cosas de Dios sobre lo que sería cómodo para nosotros, entonces vamos llevando por buen camino las cosas, entonces estamos planeando bien las cosas, estamos tomando decisiones sabias. O tal vez hay un amigo al que está pasando por algún problema y te cuenta qué situación tan difícil está pasando, y tú pues decides, ay, pues voy a hacer como que lo escucho, pero mientras voy a seguir acá jugando con mi tablet o con mi teléfono o con esto, y que él me hable y no le pongo atención. Pero al contrario, cuando nosotros escuchamos a alguien y le ponemos atención y queremos ayudarle y compartirle el mensaje de salvación, pues le ponemos atención y le estamos dando prioridad a la situación o el problema por el que está pasando. Seguir a Cristo y hacer su voluntad significa que Él ocupe el primer lugar en la manera de usar nuestro tiempo y también en cómo usamos nuestro dinero. Es importante también que si recibes un domingo o recibes dinero por cada semana, que apartes una parte de ese dinero, el diezmo, digamos el 10%, para darlo a la obra del Señor. Esto también es una de las cosas que Dios nos pide, el dar. De lo mucho que Él nos da, darle un poco, porque además el diezmo le corresponde a Dios, no es de nosotros, ese dinero es de Dios, así que es devolvérselo, nos lo pide porque quiere que lo hagamos voluntariamente. Y es otra también de las cosas que debemos de analizar cuando nosotros aceptamos seguir al Señor. Algunos creyentes piensan que solo las cosas grandes son importantes de Dios, es decir, algunos piensan que solamente los cultos dominicales o las misiones es lo que realmente le importa a Dios, y sí, le importan, son muy importantes, por eso están, pero ¿saben qué es algo que le agrada mucho a Dios? Las cosas sencillas, es decir, lo que hacemos cada día, la forma en que tú y yo nos comportamos ahí en nuestra casa, si somos amables con los de casa, si somos amables con nuestros hermanos, si somos amables con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros parientes. Realmente es ahí esos pequeños detalles, ¿no? que Dios le importa mucho nuestro día a día, cómo nos comportamos, cómo servimos. Ayudas en tu casa, tiendes tu cama, levantas tus trastes de tu mesa, le ayudas a tu mamá a lavar los trastes. En fin, hay muchas cosas en las que podemos mostrar amor y servicio dentro de nuestro hogar. No siempre es fácil, la verdad es que no siempre es fácil, pero Dios está con sus hijos hoy, el día de hoy, como estuvo con Nehemías en aquel momento hace tanto tiempo. No es sencillo, realmente no es fácil. Por eso es que los que somos llamados a servir al Señor, pues estamos enfrentando un reto, pero es un reto que conlleva no solamente pues trabajo, sino también trae para nosotros mucha bendición, mucho gozo y mucha felicidad en nuestra vida. Nehemías examinó el muro y las puertas, vio lo que debía hacer, era un trabajo muy grande, y al día siguiente contaría al pueblo cuál era su plan. En la lámina que vemos, Nehemías llamó a los
dirigentes del pueblo y les dijo: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Eso quiere decir que los que vivían alrededor de Jerusalén, como los pueblos de Samaria y de Amón, se burlaban del pueblo de la ciudad y por lo tanto estos estaban avergonzados. Seguramente les decían: jaja, mira, tu ciudad está toda destruida, y se reían de ellos. Y por eso es que estaban pues tristes, estaban en oprobio. Nehemías quería que se dieran cuenta de la gran necesidad que había de trabajar y que decidieran ayudar a hacer algo. No es que fuera algo nuevo para el pueblo de Jerusalén, realmente pues sabían que estaba destruida la ciudad, pero realmente pues no habían hecho nada hasta ese momento, seguramente por el miedo, por las amenazas, o porque no sabían cómo empezar. Pero Nehemías se los hizo ver e intentó pues compartirles la visión de Dios. Es decir, Nehemías no decidió hacer esto solo, sino que compartió la visión de Dios. Seguramente les dijo: hagamos esto todos juntos. Dios quiere que trabajemos unidos con otros que aman al Señor. De modo que Nehemías los desafió a que edificaran juntos el muro de Jerusalén. Y bueno, pues había que animarlos, y yo estoy seguro que Nehemías les contó cómo había empezado todo esto. Seguramente les contó que el rey Artajerjes le dio lo que pidió. Primero le dio permiso de ir a la ciudad de Jerusalén, y seguramente también les contó que le había dado estas cartas necesarias para cruzar por las provincias, y que inclusive le había dado a algunos de sus oficiales y soldados para que los acompañaran por el camino. Y también seguramente les contó que había dado estos permisos para poder adquirir recursos para edificar nuevamente el muro. Por supuesto que las noticias de que se iba a construir el muro pues se corrieron rápidamente, porque la gente pues estaba muy feliz y estaba dispuesta a ayudar. Cuando oyeron cómo Dios había obrado antes en Artajerjes y en todas estas situaciones, pues se animaron y dijeron: claro que sí, vamos a construir el muro y vamos a levantarlo. Y seguramente estas noticias nuevas llegaron hasta los oídos de Sanbalat y de Tobías y de otros que estaban en contra o que estaban enojados porque iba a suceder todas estas cosas. Y se rieron aún más y burlaron de los judíos. Querían ver si de esa forma podían desanimarlos. Les decían qué estaban haciendo. Inclusive les decían: se están rebelando contra el rey, contra el rey de Persia por lo que están haciendo. Que pues no era como tal, ¿no? Pero a los judíos no iba a ser fácil que alejarlos del trabajo. Y Nehemías le contestó a estos enemigos: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías estaba preparado para hacer el trabajo de Dios, hacer el trabajo que le había encomendado, y no quería dejar que nada ni nadie se lo impidiera. A pesar del peligro que estaba corriendo, del peligro que estaban corriendo sus vidas, ellos no se desanimaron, ni Nehemías. Así que si tú eres creyente, si tú confías en el Señor, puedes orar cada día y decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga para tu obra? ¿Qué quieres que yo haga para servirte? Dios tiene un trabajo para ti. Cada día Dios te puede ayudar a ser un buen ejemplo, como ya hemos mencionado, para ser un buen ejemplo ahí en tus clases en línea, por ejemplo, podemos ser un buen ejemplo si somos de los que ponemos atención, que no estamos ahí distrayéndonos mientras se está dando la clase. O podemos ser ejemplo en nuestra casa, decíamos hace un momento, colaborando con las labores de casa. Podemos también ser de ejemplo con nuestros compañeros mientras convivimos con ellos, mientras jugamos en línea tal vez con ellos. Deja que el Señor te guíe y te utilice como lo hizo con Nehemías. A veces será difícil,
Pero recuerda que como los enemigos se rieron y se burlaron de los judíos, esto no los detuvo. A pesar de que hubo dificultades, esto no los detuvo. Puedes confiar en el Señor para que te dé las fuerzas y la valentía para hablar de Él y para trabajar en su obra. Te ayudará a vivir como Él quiere y te guiará para terminar su obra tal como Él quiere. Así que ánimo, todos podemos y tenemos la oportunidad de trabajar en la obra del Señor, aún en medio de esta situación tan difícil. La clave está primero en orar, ponernos en manos del Señor y decir qué es lo que queremos hacer y después seguir adelante a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el camino y a pesar de que otros nos critiquen. Si estamos trabajando para el Señor, seguimos adelante, Dios estará con nosotros. Hola chicos, Dios les bendiga. Es momento de hacer la manualidad. ¿Recuerdan que el domingo pasado les había dicho que hoy íbamos a tener una sorpresa de manualidad? Pues así es. Entonces vamos a ver los materiales que necesitamos. Vamos a hacer una pequeña receta de cocina, ¿ok? Entonces esa era la sorpresa. Vamos a ver los materiales que necesitamos. Vamos a necesitar 4 rebanadas de pan Bimbo, ¿ok? Puede ser blanco o puede ser integral, el que ustedes gusten, ¿ok? 4 rebanadas de pan Bimbo. También vamos a ocupar frijoles refritos. También vamos a ocupar pedacitos de jitomate, ¿ok? Pedacitos de jitomate. También vamos a ocupar trocitos de apio finamente picados, ¿sí? Y vamos a ocupar queso Filadelfia en rebanadas, como pueden ver aquí. Y si no tienen queso Filadelfia, que es el queso untable, no se preocupen, pueden tener otro tipo de queso. También vamos a ocupar jamón, ¿ok? Vamos a ocupar jamón. Entonces estas son los ingredientes que vamos a ocupar para la receta y vamos a ver los materiales que vamos a ocupar. Va a ser un vasito de plástico liso si es posible, vaso de plástico liso. Vamos a ocupar una tablita para picar. Vamos a ocupar también palillos. Déjenme enseñárselos. Palillos de estos chiquitos. Vamos a ocupar un cuchillo. Este sí lo van a tener que usar con ayuda de sus papis porque es un poco peligroso, ¿ok? Entonces un cuchillo. También vamos a ocupar tijeras chiquitas o grandes, las que ustedes gusten. Vamos a ocupar pegamento. Esto no es para ponerle no es ingrediente, ¿verdad? Esto es para pegar algunas cositas. Entonces pegamento y un marcador del color que ustedes gusten. Entonces creo que eso sería todo, así que vamos a comenzar. Recuerden que necesitamos tener las manos limpiecitas, ¿ok? Recién lavadas. Ok, entonces ya que tengamos las manos limpiecitas, vamos a comenzar. Vamos a poner las 4 rebanadas de pan en una tablita o en una charola, donde ustedes gusten. Así. Y con nuestro vasito o rodillo, también si tienen rodillo le pueden ocupar, vamos a aplanar nuestros panecitos, ¿ok? Entonces vamos a hacerle así, ¿ok? Así. Tampoco tienen que estar bien aplanados porque si no se nos puede romper. Solo poquito, unas 5 pasadas más o menos. Entonces
Ahí está, listo. Con esas pasadas yo creo que está bien. Luego, ahora vamos a quitarles la orilla. Entonces vamos a tomar el cuchillo o las tijeras y vamos a quitarles la orilla. Entonces vamos a así como recortarles la orilla. Así. Esta no la vamos a usar. O la podemos cortar. Más o menos así. Entonces vamos a quitarle las orillas a todos los panes. Así. Listo, ya le quité todas las orillas a mis panes, ¿ok? Tienen que quedar así bien blanquitos. Ahora lo que vamos a hacer es juntarlos. Entonces, miren aquí, pues están separados obviamente, pero lo que vamos a hacer es juntar estos dos, espero que sí me alcancen a ver, y poner una orillita de uno encima del otro, así. Y con un dedito vamos a aplastar para que se puedan juntar, ¿ok? Se puedan pegar. Entonces, así, o con el vasito lo podemos hacer para que estén juntitos. Entonces yo lo voy a hacer con el vasito y más o menos algo así como estos nos tienen que quedar, ¿ok? Entonces vamos a juntar los otros dos de igual manera que los anteriores. Así. Y ahora estos dos los vamos a juntar también. Así. Puede ser con los dedos o con el vasito. Y listo. Supervisemos que están bien. Y listo, ya quedaron. Entonces quedó como una tortilla cuadrada. Entonces vamos a dejar el vasito por acá. Vamos a tomar los frijoles refritos. Vamos a tomar una cucharada y vamos a ponerlos encima de nuestros panecitos y los untamos, ¿ok? En todos. Así. Que cubran todo nuestro pan. Así. Listo, ya terminé, así nos tiene que quedar. Dejamos los frijoles por acá y pasamos con el jamón, ¿ok? Entonces vamos con el jamón. Solo vamos a ocupar 2 rebanadas de jamón. Agarramos una rebanada con cuidado y la ponemos así, ¿ok? Agarramos otra rebanada con cuidado y la ponemos ahí, ¿ok? Entonces solo 2 rebanadas, si a ustedes les gustan poner más, está bien. Luego vamos a agarrar el queso, las rebanadas de queso, ahí. Las vamos a abrir con cuidado. Puede ser el queso que ustedes gusten, ¿ok? Yo voy a ocupar este. Lo voy a abrir. Listo, ya abrí el queso y le voy a poner las 2 rebanadas, ¿ok? Entonces una se la voy a poner por aquí. Así. Y la otra de este lado. Así. Y listo. Ok, ahora vamos a enrollarlo, ¿ok? Entonces vamos a tomar esta parte de aquí, este extremo, y vamos a empezar a enrollar. Esto lo pueden hacer con ayuda de sus papás si gustan. Supervisamos que no se nos rompa nada.
así con cuidado. Y listo. Ahí quedó nuestro rollito. Entonces vamos a ir por un cuchillo. Déjenme limpiarme tantito las manos. Vamos a ir por un cuchillo y lo vamos a partir en trocitos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con un trocito de este lado. Pero tengan listo una charolita. Yo aquí tengo lista una charolita. Entonces vamos a ir armando un gusanito. Entonces tenemos la charolita. Vamos a ir partiendo y mientras armando el gusanito, ¿ok? Así, ahorita les enseño cómo tienen que quedar los trocitos, ¿ok? Entonces, más o menos así tiene que quedar. Ponemos un trocito así paradito, ¿ya vieron cómo? Y seguimos cortando. Si pueden que en total sean 8 trocitos o 9 trocitos, como gusten, estaría excelente. Entonces cortamos así los trocitos hasta terminar con todo el rollito. Entonces vamos a ir poniendo aquí, así. ¿Va? Ok, entonces ya aquí ya tengo mis 8 trocitos. Perdón. Entonces vamos a ir por los palillos, ¿ok? Esperen, voy a dejar esto un segundo por acá. Y recuerden el material que nosotros siempre pedimos, que se encuentra en la página de la iglesia. En este caso son 2 hojitas. Ustedes las pueden imprimir. Tenemos el texto que nos aprendimos el día de hoy y una actividad. Les explico la actividad. Aquí ven a Nehemías poniendo manos a la obra, ¿verdad? Entonces aquí en el recuadro de abajo vamos a dibujar o escribir cómo podemos nosotros poner las manos a la obra, ¿ok? Puede ser en esta pandemia o si ustedes llaman a un amigo siempre, lo invitan a los cultos. Pueden poner varios ejemplos de cualquier tiempo o cualquier cosa que hagan, pero tienen que escribir y dibujar cómo ponen las manos a la obra para servir al Señor, ¿ok? Entonces esta es una actividad. Esto lo pueden hacer después, acabando la receta si gustan. Yo lo voy a dejar por acá. Y ahorita solo vamos a ocupar esto, ¿ok? Vamos a recortar las partecitas de nuestro texto, ¿ya vieron? Las vamos a recortar y vamos a ponerles en las líneas un poco de color, ¿ok? Entonces aquí les voy a enseñar un ejemplo para que me entiendan mejor. Yo recorté los pedacitos del texto y les puse un poquito de color naranja. Entonces vamos a recortar perdón, todos los pedacitos del texto que nos aprendimos el día de hoy, así, ¿ok? Y lo podemos decorar o le podemos poner algún color que nosotros queramos, ¿ok? Entonces, ya que hoy hayamos recortado y decorado, vamos a tomar los palillos y nuestro pegamento. Solo una puntita de nuestro palillo le vamos a poner pegamento, ¿ok? Ok, yo ya le puse pegamento al palillo y voy a poner el palillo en una de estos letreritos, así, ¿ya vieron cómo? Y listo, nos ha quedado un letrerito, ¿ya vieron? Entonces así vamos a continuar con todas las partecitas de nuestro texto. Ok, yo ya aquí tengo mi texto ya con los palillitos, ya vieron partecitas de mi texto. Entonces vamos a tomar nuestra receta. Recuerden que es un gusanito, sí se le ve la forma de gusanito, ¿no? Entonces vamos a encajar los palillos en el gusanito, ¿ok? Entonces primero va Señor, acuérdense, Señor. Aquí está la palabra Señor. Y la palabra Señor la vamos a encajar en el primer
circulito de nuestra receta. Así. ¿Ya vieron cómo? Señor. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué? Vamos a buscar ¿qué? Aquí está ¿qué? En el segundo circulito de nuestro gusanito. Señor, ¿qué quieres? Sigue ¿quieres? Disculpen. ¿Quieres? Aquí está. ¿Quieres? Y lo encajamos en el tercer circulito. ¿Qué quieres que? ¿Qué? Lo encajamos. ¿Qué? Yo. Lo encajamos. Haga. Palabra haga. Ahí está. Y al final, Hechos 9:6. La cita de nuestro versículo de hoy. ¡Tarán! ¡Ya quedó! ¡Miren qué padre! ¿Lo repasamos una vez el texto? Ok, dice así. Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Ok, perfecto, chicos. Entonces, por último vamos a tomar nuestro jitomate y nuestro apio. Vamos a dejar por acá el gusanito. Tomamos nuestro jitomatito. Tomamos 2 palillos. Aquí todavía tengo 2 palillos. Tomamos el cuchillo, recuerden, con ayuda de sus papis. Déjenme, aquí está el cuchillo, ya lo había perdido. Tomamos nuestra tablita para picar. Ponemos un pedacito de jitomate. Y cortamos, ¿ok? Entonces, así. Esto ya no lo vamos a ocupar. No es cierto. Sí, esto ya no. Solo vamos a ocupar un pedacito de este tamaño. ¿Ya vieron? Está muy chiquito. Entonces, ese pedacito lo vamos a ocupar y lo vamos a partir. Solo un pedacito de jitomate. Y ya si quieren el resto se lo pueden comer ustedes. Sabe bien rico. Entonces vamos a tomar un palillo. Lo vamos a encajar en el pedacito de jitomate. Así. Tomamos otro palillo y lo vamos a encajar en el otro pedacito de jitomate. Ahí está. Listo. Vamos por nuestro gusanito. ¡Tarán! Y estas son las antenitas de nuestro gusanito. Entonces vamos a ponerlo así. Ahí está, miren qué bonito. Va de este lado, perdón. Vamos a tomar el apio. ¿Recuerdan el apio? Y este va a ser el pastito de nuestro gusanito. Entonces vamos a tomar un puñito. Va a ser el pastito donde nuestro gusanito ande. Entonces vamos a esparcirlo por aquí. Así. ¿Ya vieron cómo? Si no les gusta el apio y si no tienen apio, pueden ocupar un poquito de lechuga. También puede... Ay, se me cayó tantito. También puede simular pastito. Entonces, del otro lado también le vamos a poner un poco de apio. Así, apio. Para que se vea que nuestro gusanito anda en el pastito. Entonces lo voy a poner lo que me sobra. Lo voy a poner ahí. ¡Tarán! ¿Y qué creen? Que ha quedado nuestro gusanito. Miren, oigan, nos sirvió para repasar el texto, nos sirvió de manualidad, nos sirve para comer. Y pues recuerden que le pueden convidar a su familia, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado muchísimo esta manualidad. Pueden competir con su familia, a ver quién se aprende más rápido el texto con este gusanito. Y bueno, creo que esto fue todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos a la próxima, chicos. Los quiero. Bye. Chicos, nos dio mucho gusto tenerlos en esta clase nuevamente.
seguimos transmitiendo las clases por internet, así que por favor acompáñenos todos los domingos. Vamos ahora para terminar. Dios, te damos muchas gracias porque nos has enseñado cosas en esta clase. Gracias porque en Nehemías vemos un ejemplo de fe, de tenacidad, y así queremos que nosotros actuemos con ayuda tuya. Somos tuyos y tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos guía y en ti confiamos. Te damos muchas gracias por esta semana que va a iniciar y te pedimos que tú les des a los niños sabiduría, que les des fortaleza, que les ayudes a resistir, porque pronto ya vienen las vacaciones. Bendito seas por todas las cosas que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos dentro de 8 días. Demos muchas gracias a Dios por las enseñanzas que nos ha dado el día de hoy y terminemos este día cantando y alabando a nuestro Dios. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Lamentaciones 3, 24 y 25. La bondad de Dios es inmensa y nos la muestra siempre. En los tiempos lindos nos muestra su ternura y en los tiempos difíciles nos abraza con su amor. Dios tiene cuidado especial de ti, porque Dios es bueno. Todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Tu bondad me llena de alegría, me cuidas en medio del sufrir. Por mi parte yo te alabaré y diré que eres Dios de bondad. Muéstranos hoy tu bondad, pues tú eres Dios. Y entre gritos de alegría hablaremos, Señor, de tu inmensa bondad con el puro actuar. Y entre gritos de alegría hablaremos, Señor, de tu inmensa bondad con el puro actuar. De tu inmensa bondad con el puro actuar. De tu inmensa bondad con el puro actuar. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto yo le alabaré. Salmo 28:7. Si tú crees en él será tu escudo y te protegerá todos los días de tu vida. Cantemos. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, tenemos un amigo en quien podemos confiar. Él nos da esperanza, nos llena de luz, mi alma está tranquila, descansa en mi Jesús. Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, siempre nos protege contra la tristeza. No te sientas solo, Él va a nuestro lado, no hay por qué temer. Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, siempre nos protege contra la tristeza. No te sientas